punto de vista del rigor científico, cada investigación tiene que estar respaldada por una prueba estadística o por pruebas estadísticas. Sin embargo, hay pruebas estadísticas que nos dan un resultado que no son cónsonos con la realidad que nosotros vivimos en la experiencia profesional. Y yo les tengo un par de casos muy claros que se dieron en un momento específico en Costa Rica, por ejemplo. Quería mostrarles el caso de la isla de Chira, de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigaciones Marinas y Limnología de la Universidad de Costa Rica, donde hice mi maestría. Ellos estuvieron investigando durante varios años un fenómeno muy interesante, en el cual los pescadores de la isla de Chira, en el Golfo de Nicoya, pescan de un lado de la isla más que de otro. Entonces la universidad estudió durante 2 años por qué había más peces de un lado que del otro. Y después que hicieron todos los análisis estadísticos, el análisis resultó que no había diferencia significativa ni de la abundancia, ni de la diversidad, ni de la composición de especies entre una zona y otra de la isla. Las características físico-químicas, las características oceanográficas eran similares en ambas zonas. Sin embargo, estadísticamente había una diferencia. ¿Esto qué significa? Que probablemente no se tomaron todas las variables para poder investigar porque había una diferencia estadística en la abundancia, diversidad y estructura de peces en una zona de la isla que la otra. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no necesariamente una respuesta estadística es una respuesta que nosotros realmente lo que vemos en el campo. Entonces, nosotros tenemos que partir de que debe haber un componente muy importante es la experiencia profesional del área donde uno se desarrolla. Uno puede encontrar cosas raras en la estadística que uno no las puede explicar porque no coinciden con lo que uno observa en la realidad en el campo. Otro caso muy interesante es también en Costa Rica, en la provincia de Guanacaste, en la cual hay una tropa de monos aulladores que le llaman mono Congo, que ellos atraviesan la zona selvática, pasan por entre las casas de la punta Salinas y nadan hasta la isla Plata, que está separada del continente aproximadamente unos 800, 900 mil metros, y la tropa todos los años va y nada hacia esa isla. Se ha hecho análisis estadísticos, se ha hecho análisis ecológico, etcétera, etcétera, y todavía no se ha encontrado una explicación de por qué los monos atraviesan de la zona selvática a la zona donde está habitada por una comunidad, nadan en el mar, aventurándose de que tengan un accidente en el mar por cualquier razón y vayan a la isla a habitar por un periodo de tiempo de varias semanas. Otro detalle también interesante es que en algunas ocasiones nosotros encontramos que no existe relación de dos variables, en este caso, por ejemplo, no hay una relación de las. Si ustedes ven los puntos describen una nube de distribución en la cual no hay una clara relación estadística. Sin embargo, hay una tendencia a que son directamente proporcionales. Entonces, solo con la tendencia hay una sospecha de que hay una posible relación. ¿Esto qué significa? Vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Puede que exista una tercera variable que está incidiendo en esta relación que nosotros no estamos midiendo y por eso nosotros no encontramos relación estadística significativa entre estas dos variables que sí tenemos medidas. Entonces hay que ser cautos cuando uno hace un análisis estadístico porque lo que uno obtiene matemáticamente no necesariamente es lo que uno ve reflejado en el campo de trabajo de uno. Y desde ese punto de vista, entonces, tengo que comentarles algo también. No es lo mismo que el análisis estadístico lo haga un matemático o un estadístico que lo haga un biólogo, que lo haga una enfermera, que lo haga un doctor, que lo haga un agrónomo, que lo haga un sociólogo, que lo haga un psicólogo. ¿Por qué? Porque hay un componente profesional y no solo profesional, sino de la experiencia individual de cada investigador para poder interpretar ciertos fenómenos que uno encuentra en la estadística. Entonces, con esto les quiero decir que la solución de todos los problemas no necesariamente es la estadística. La estadística es una herramienta para nosotros poder llevar a cabo una respuesta de una pregunta concreta que tenemos. Por hay que tener un componente de experiencia profesional para poder, digamos, rematar el análisis estadístico. Es lo que quería compartir con ustedes. Otro detalle que quería que vieran era
la parte de los paquetes estadísticos. Quería compartir con ustedes simplemente algo rápido de diferentes software libres. Hay un montón, en internet hay un montón, ¿verdad? Yo escojo el que escogí porque es sencillo. Sin embargo, hay otros que pueden ser mejores, eso ya lo hemos conversado. Entonces, en ese punto de vista, estamos usando hay personas que están participando en el seminario que me comentaron que no han podido bajar lo vamos a hacer la simulación de cómo bajarlos y han bajado PAST. Entonces, perdón que vuelvo para atrás, el Biostat fue hecho por doctores, el PAST es hecho por paleontólogos. Sin embargo, produce la misma información. El Infostat, por otro lado, fue hecho por ingenieros agrónomos y nos ofrece la misma información estadística básicamente que los demás. Por otro lado, nosotros también tenemos software específicos del área de la salud como EpiInfo o Infodata, y ayer estuve conversando con uno de los participantes del seminario que es ingeniera agrónoma y que utiliza R. Entonces, me comentó que para ella es muy fácil utilizarlo, bueno, porque ella está acostumbrada. Yo le dije que para mí es difícil porque yo entré en la parte de la construcción, de la programación de las variables, y para mí fue muy difícil y lo abandoné. Ya me comenta de que no, que si usted usa RStudio es mucho más fácil porque ya los pequeños paquetes de programas ya vienen listos y usted simplemente los jala y los introduce en el R y los trabaja. Bueno, sí, eso es lo que yo más o menos les había dicho ayer, que hay paquetes que ya vienen preparados, que usted nada más los instala, los jala de internet y los trabaja, ¿verdad? Entonces ella me comenta que eso para ella es súper fácil, es muy bonito. Cuando yo dije que era feo, ella dice que es bonito. Bueno, cada uno tiene su punto de vista. Por otro lado, entonces tenemos los software comerciales, y los software comerciales tenemos un montón. Y de los software comerciales ya hemos hablado mucho del SPSS, que es muy famoso, ¿verdad? Pero tenemos otros como el Minitab, el Estadística, el Stata, ya habíamos hablado, el CISTAT, el STAT, el GenStat, que tiene un componente genético, el StatGraphics. Del StatGraphics hay dos tipos, el StatGraphics Plus y el StatGraphics Centurion. Entonces, la mayoría de estos paquetes tienen un demo, el SAS también, la mayoría de estos paquetes tienen un demo de 30 días. El SAS es el paquete estadístico que utilizó el IDIAP por mucho tiempo, no sé si lo siguen utilizando. Y el SPSS, bueno, es el más famoso, aquí es el más famoso, ¿verdad? Con respecto al R, entre el R y el SPSS son los más famosos de todos. Estos programas son mucho más completos que los freeware, obviamente. Si usted paga, usted tiene un mejor producto. Sin embargo, el manejo de estos programas es un poquito más complicado. Quería hacer énfasis un tanto en SPSS porque una profesora que está participando en el curso me dijo que ella solamente puede usar SPSS porque es la única opción que tiene. Bueno, ni modo, entonces hablaremos un poquito de... Además de esos que son famosos, digamos así, hay una serie de programas más que también están disponibles por pago. Hay unos que usted los paga anualmente, como XLStat, hay otros que usted hace un cargo permanente, fijo, y lo resuelve. Aquí hay un cuadrito que se los podría mandar si les interesa ver las diferencias entre cada uno de los software comerciales con respecto al R, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Otro detalle que quería pedirles es que volvieron a criticarme, digamos así, que nos recomendarme de que hablara más despacio. Entonces, por favor, les pido que me paren cuando me voy muy rápido, porque no tiene gracia hablar si no me están copiando nada. Bueno, ¿cuál es la diferencia para procesar los datos entre el software libre y el software pago? Bueno, una de las diferencias es cómo usted coloca los datos, ¿verdad? Los datos en los software libres, usted lo coloca cada muestra en una columna. En el Biostat o en el PAS, de cada dato los coloca en una columna. Sin embargo, en el SPSS no. En el SPSS se coloca todos los datos en una sola columna y hay una segunda columna que usted codifica. Eso lo vamos a ver enseguida. Además, tenemos
además tenemos la aplicación, el complemento de estadística de Excel. Entonces, hoy vamos, para los que no tienen el complemento de estadística de Excel, que se llama análisis de datos, ahora lo vamos a agregar a la computadora, porque hay personas en el grupo que no tienen disponibilidad de utilizar los software que estamos utilizando porque están trabajando con computadoras Mac. Sin embargo, si tienen Excel, pueden trabajar con la análisis de datos de Excel, que hace prácticamente las mismas pruebas. Si ustedes observan ahí, hace análisis de varianza, hace correlación, hace estadística descriptiva, hace regresión, hace pruebas T-de-Student, prueba, bueno, tiene una serie de características que le facilitan a usted el manejo de los datos sin tener que tener un paquete estadístico. ¿Ok? Y ahí entonces ustedes tienen una serie de software disponibles, ya sea de pago o sea gratis, que hay en Internet para que ustedes puedan utilizar si están interesados. Y entonces mi gran, digamos así, mi gran reto es aprender R porque es algo que definitivamente me va a hacer falta en el futuro cercano. Entonces, dicho esto... Cuando usted vaya a aprender R, profesor, me avisa porque yo me uno. Bueno, lamentablemente, el año pasado yo tenía una capacitación con personal de la tecnológica, tenía ya coordinada para el segundo semestre, eso lo coordinamos desde el 2019, pero se vino la pandemia y se fregó todo. Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Una diferencia entre de los software, ya les comentaba, es cómo meter los datos. En Biostat, les dije, los datos se meten en columna. Ahora, ¿cómo se escogen los datos? Cualquier análisis que usted vaya a hacer en Biostat, usted pincha en estadística, usted escoge el dato que usted quiera, en la prueba que quiere escoger. En este caso vamos a escoger estadística descriptiva, y en estadística descriptiva, esto es una breve descripción porque lo voy a volver a repetir, así que no se preocupen. Ustedes entran a estadística descriptiva, entran a datos cuantitativos, y en esta flechita usted escoge las variables. Puede escoger las tres o puede escogerla individualmente, ¿verdad? Pero siempre con el uso de esta flechita para poder escoger los datos. Ya en PAST, el asunto es diferente, perdón. En PAST, usted tiene las variables en columna también, pero los datos no se escogen por ventana, los datos no se escogen por flechita, los datos se escogen. Usted le da clic a la primera variable y shift clic a la última variable y lo sombrea. Entonces la máquina entiende que usted va a trabajar con esas tres variables. Si usted solamente va a trabajar con dos variables, usted le da clic a la primera y shift clic a la segunda. Tienen que estar las variables juntas para poder utilizarlas. Yo no puedo comparar la A con la C, porque si trato de comparar la A con la C, se me va la B también. Entonces yo tendría que tenerlas juntas. Esa es una de las desventajas del uso del PAS, ¿verdad? Entonces tengo que darle clic a la primera columna y shift clic a la última que voy a utilizar. ¿Ok? Sin embargo, en un programa pago como el SPSS, usted pone todos los datos en una sola columna y en la segunda columna usted codifica a qué muestra corresponde cada uno. Esa es la diferencia. Y entonces usted entra a la siguiente ventana. Profesor. Dígame. Disculpe, le habla Marta. Mire, ¿cómo usted me dice que bloquee la primera columna con la segunda en el PAS? Lo que pasa es que yo lo hago y la muevo. En el PAS usted le da... mueven. No la muevo. Usted viene aquí arriba, donde está la A de la columna, le da clic, simplemente le da clic con el ratón, clic de izquierdo, y va a la última columna y pone mayúscula en su teclado, mayúscula, shift, y le da clic con el ratón. ¿Ok? Si quiero comparar la A con la B, ¿cómo hago para que si quiere comparar con la A con la B, simplemente le da clic a la A, mayúscula, clic a la B. ¿Ok? Otro detalle. Vuelvo atrás para que vean una diferencia En Biostat, usted copia los datos desde Excel a través de este icono que está aquí, que es el icono de copiar. Que acuérdense que le dije que en portugués se llamaba colar. ¿Cierto? Ahí está colar. Sin embargo, en el PAS, para usted pegarlos, usted tiene que pegarlos con paste, que está aquí. ¿Cierto? Usted pone el cursor en la primera celda y le da paste, aquí paste,
y ella le copia los datos, ¿ok? En SPSS, no en SPSS, usted simplemente los pega con el botón derecho del mouse, se lo va pegando aquí y le pone una columna aquí. En SPSS, usted tiene que decirle a la máquina qué significa cada variable y tiene que decirle a la máquina qué tipo de datos tiene cada variable. Entonces usted viene a la segunda ventana aquí abajo y acá usted le dice el tipo de datos que va a tener. Si es escalar, escalar implica que sea intervalo, intervalar o ratio o razón. Cualquiera de los dos, cualquier dato cuantitativo o dato ordinal o dato nominal. Y aquí le coloca entonces, puede determinar el tipo de dato, cómo lo quiere separar por coma, por punto. Y aquí le puede poner la etiqueta del nombre de la columna. Aquí le pone el nombre de la columna de los datos. El nombre de la columna aquí y la etiqueta de los datos acá para que le salga en las gráficas. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ok? Entonces vuelve acá y hace el análisis que va a hacer. Entonces, en el SPSS, usted entra a analizar, escoge la prueba que vaya a escoger, estadísticos descriptivos, y cuando usted va al estadístico descriptivo, aquí le aparecen la serie de variables, igual que con el biostat, y acá usted las va escogiendo. Las escoge todas de un solo, o las va escogiendo una por una, perdón, disculpe. Las escoge una por una, ¿cierto? A través de esta ventanita. Entonces, la manera de trabajar cada uno de los paquetes tiene su peculiaridad, ¿verdad? Cada uno tiene su peculiaridad y entonces tienen que leer el manual del programa que vayan a utilizar para saber cómo se meten los datos, si la computadora codifica o no codifica los datos perdidos o missing value, si hay que codificar o no hay que codificar las variables, si hay que renombrar o no renombrar las variables como en el StatGraphics y en el SPSS, etc. Ok, ahora quería compartir con ustedes cómo se ingresa el complemento de análisis en Excel. Cuando usted entra en Excel, vaya a la opción de datos. En la opción de datos aquí le va a aparecer un campo gris. Si a alguno le sale aquí en opción de datos la opción análisis de datos, ya tiene digamos el mini paquete estadístico incorporado. Si no tiene esto que dice análisis de datos y tienes un campo gris aquí, entonces lo que hay que hacer es ir a archivo. Después que va a archivo, va la última opción que dice más, pasa a la siguiente ventana, la última opción que dice opciones. En la siguiente ventana va a la penúltima opción que dice complementos. Voy desde el principio para que lo copien quien no haya podido copiar. Voy a la opción de datos, verifico si está activado el análisis de datos. No, si no está activado y aquí hay un campo gris que cubre todo este espacio, voy a archivo. Voy a la última opción que dice más. Voy a la siguiente ventanita que dice opciones, aquí abajo. Entro en opciones. Voy a la penúltima opción de esta ventana que dice complementos. Y cuando entro a complementos, busco la opción que dice herramienta para análisis. Le doy clic, herramienta para análisis, le doy clic a ir y después le doy clic a aceptar. ¿Ok? Repito, complementos, herramientas para análisis, ir y aceptar. Y cuando le dan a aceptar, ya les aparece automáticamente la opción esta. Entonces ya tienen habilitadas las opciones estadísticas en Excel. ¿Tendría que repetir? Profesor, herramientas para análisis no la encuentro. Ahí debe estar en complementos. Tiene que estar un poquito abajo. Repita, por favor. Repito, desde el principio. Y vemos eso de que no está la herramienta. La herramienta para análisis está en la parte baja de la ventana. Yo la tengo arriba porque está activada. Yo la muestro ahorita. Verificamos en datos. Si en datos no tenemos la opción de análisis de datos, vamos a archivo, aquí arriba. Bajamos a más, aquí al final, en la siguiente ventanita, vamos a opciones, aquí abajo la última de las dos, vamos a complementos en la penúltima de la primera columna y en complementos de la
esta que dice herramienta de análisis tiene que estar bien abajo. Usted tiene que buscarla porque ella aparece como aquí abajo. Entonces usted le da clic, así como aquí, ¿ve? Aquí aparece esta herramienta para análisis que dice VBA. Esa se usa en economía, en finanzas y en administración. Esta no la usen, ¿cierto? Simplemente tiene que decir herramienta para análisis solito, no dice más nada. No VBA, porque VBA es para ciencias económicas. Son las herramientas de finanzas, básicamente. Entonces, le dan clic a herramientas para análisis, le dan clic a ir y después le dan clic a aceptar. Sería entonces en esta ventana 4 clics: complementos, análisis, herramientas para análisis, ir y aceptar. ¿Ok? Si no la encuentran aquí, ella normalmente está junto a herramientas de análisis VBA, las dos, una a la par de la otra, aquí abajo, normalmente por aquí abajo. Y miren que esto no tiene muchas más opciones. Usted no puede deslizar esta ventana porque no tiene muchas más opciones. Así que debe estar por aquí abajo. Porque está en la lista de complementos de aplicación inactivos. Ahora ella, cuando usted le da clic en ir y en aceptar, ella sale de los complementos inactivos y entra a la lista de los complementos activos. ¿Listo? Profesora que no la encontraba, ¿lo encontró? Ajá, dime. Sí, lo encontré, pero por alguna extraña razón no lo coloca en la columna de análisis. Le dio clic a ir y después le dio clic a aceptar. Sí, profe. Ahí lo tiene que, ahí ella automáticamente lo mete aquí. Bueno. Sí, no se preocupe, voy a seguir haciendo. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a lo que nos corresponde ahora. Lo que nos corresponde ahora sería antes de entrar a las comparaciones, bueno, vamos a hacer los ejercicios primero y después de los ejercicios vamos a esta presentación. Los ejercicios de ayer eran básicamente dos cosas. Uno, hacer el análisis de estadística descriptiva de los datos. Si ustedes observan en el ejercicio 1.1 que les mandé, en el ejercicio 1.2 que les mandé, les pongo una serie de datos de dos variables y aquí le pongo un tipo de ejemplo de cada área. ¿Cuál es el fin de ponerles todo esto? Que se den cuenta que no es lo mismo hacer un análisis estadístico desde el punto de vista matemático. El matemático en este caso es un análisis frío, que no tiene nada que ver con el tema de que usted está tratando, y otra cosa es hacer un análisis que corresponda a una pregunta de su especialidad o de su profesión que usted se haga. Entonces, por eso que hay que tener cuidado con las computadoras, porque la computadora nada más ve números. A la computadora no le interesa si usted está trabajando con personas, o está trabajando con animales, o está trabajando con fábricas, o con procesos, o con encuestas. Entonces, ese es el detalle en el cual a veces la estadística no es compatible con una observación en el campo. Es donde entra la parte de la experiencia del profesional para poder unir las dos cosas. Entonces, usted escoge, de acuerdo a su especialidad, la pregunta que usted quiera desarrollar para poder darle sentido a lo que usted quiera describir. En este caso vamos a hacer estadística descriptiva. ¿Cómo hacemos estadística descriptiva? Bueno, cogemos aquí esto, lo bloqueamos, le damos copiar y nos vamos al biostat. Cuando vamos al biostat nos paramos aquí en la primera columna y le damos pegar, ¿verdad? Le damos pegar aquí, polar. Y ella pega las dos columnas, ¿sí? Si es en el past, hacemos lo mismo. Si es en el past, venimos aquí a la primera celda y le damos paste, paste, y ella copia los datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos de regreso atrás con el biostat, que es la que está usando la mayoría. Voy a la opción de estadística, aquí arriba, la tercera pestaña. Le doy clic a la tercera pestaña y allá es donde usted va a encontrar todos los análisis que hace el programa. Va entonces
a la opción de estadística descriptiva, que está aquí, y en estadística descriptiva usted tiene dos posibilidades, datos cuantitativos y datos cualitativos. Si usted no es de biología, usted usa datos cuantitativos. Solamente los biólogos usamos los datos cualitativos porque aquí tenemos índices ecológicos. Pero todos los demás, incluso los biólogos, usamos la opción de datos cuantitativos. Cuando le damos clic a datos cuantitativos, escogemos las dos variables que vamos a trabajar aquí. Le damos clic a estas dos flechitas que están aquí. Ella escoge las dos variables y al estar seleccionadas las dos variables, aquí le dice seleccionadas dos, usted ejecuta la prueba aquí. Le da clic a la prueba y la máquina le saca una serie de datos de estadística básica. Abre la ventana aquí y usted tiene toda la cantidad de análisis que usted puede. Si le da en editar, usted puede copiar los resultados en Excel. Siempre que usted le da editar, copiar, usted tiene que confirmar que usted va a copiar los resultados. Usted dice que sí, y entonces usted se los lleva a Excel y usted los copia en Excel. ¿Sí? Se va a Excel y los copia. Normal, como se copia, como se pega cualquier cosa. Y ahí los tiene. Nada más que tiene que abrir la columna, esta, y ahí te tiene. Repito entonces, para los que no lo copiaron a tiempo. Usted llega, le da clic a la primera celda, le da colar. Opa, disculpen, tengo que recoger los datos de nuevo. Creí que los tenía en la memoria. Selecciono los datos, le doy copiar, me voy a Biostat, me pongo aquí en la primera celda, le doy pegar o colar, entro a estadística, la pestaña estadística, deslizo el ratón hasta estadística descriptiva y lo muevo a la derecha a datos cuantitativos. Le doy clic en datos cuantitativos, escojo las variables, puedo escoger las variables independientemente, puedo escogerlas todas a la vez, aquí las escojo todas a la vez y ejecuto. Una vez que ejecuto, yo puedo abrir la ventana para verla, para ver qué es lo que tengo, y si lo quiero copiar en Excel o en Word, le doy editar, le doy copiar resultados, confirmo que voy a copiar, minimizo, me voy a Excel y le digo pegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el tamaño de la muestra, el número de observaciones, el valor mínimo y máximo de cada dato, la amplitud entre el mínimo y el máximo, la mediana de los valores de las dos variables, el primer cuartil, el tercer cuartil, y con esto se construye la gráfica de caja y bigote. Con el primer cuartil, tercer cuartil, bigote mínimo y bigote máximo. Con Profesor, eso ya se construye. buen día. Buenos días, dígame. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. En los documentos que usted envió, donde dice tutorial de normalidad en Biostat, allí yo vi que las columnas, en vez de decir 1, 2, 3, en lo que era el tutorial tenía A y B. Ah, sí. O sea, tenía 1, 2, es verdad, pero debajo tenía A y B. Entonces, eso no sabía cómo se hacía y traté de buscarlo en YouTube y pues nada. Tengo que ver qué fue lo que mandé porque no recuerdo. Ahorita, en cuanto termino eso, revisamos eso y vamos a hacer esa práctica, ¿sí? Vale, profe, gracias. ¿Cómo no? Entonces, tenemos el desvío intercuartílico que dice aquí en portugués que sería la diferencia que hay entre el primer y tercer cuartil. Tenemos la media aritmética, la varianza de esos datos, la desviación estándar, el error estándar, el coeficiente de variación, y si a ustedes les interesa, porque a algunos les interesa, a otros no, la simetría, la kurtosis, la media armónica y la media geométrica que usan los microbiólogos. Entonces tenemos la media geométrica, la varianza geométrica y la desviación estándar geométrica. ¿Ok? Si lo vamos a hacer en PAS, yo creo que hay 4 personas que tienen que usar PAS, entonces la hago rápidamente la práctica aquí en PAS. Vamos a PAS. Aquí la tenemos. Le doy clic a la primera columna, mayúscula clic o shift clic a la segunda columna y entonces voy a univariado. Aquí donde dice univariado. Y en univariado yo tengo las diferentes opciones estadísticas. Y una de ellas es
el resumen estadístico. Le doy clic al resumen estadístico y la máquina me da todos los cálculos de estadística básica que hace. Le digo copiar y me lo llevo para Excel. ¿Ok? Y ahí tenemos. Si ustedes observan, entonces Biostat da cierta estadística básica más que el Biostat. ¿Ok? Entonces tenemos básicamente lo mismo, el tamaño de la muestra, el mínimo y el máximo. Aquí tenemos entonces la suma de los datos. En vez de tener el intervalo entre los datos, tenemos la media, la desviación, el error estándar, la varianza, la desviación estándar, la mediana, primer y tercer cuartil, la simetría, la kurtosis, la media geométrica y el coeficiente de variación. Lo que nos faltaría sería entonces kurtosis y la media armónica, que no lo tiene este. Entonces es relativamente sencillo, ¿verdad? Repito entonces, para los que tienen PAST, le dan clic a la primera columna, mayúscula, clic a la segunda columna, van a univariado, resumen estadístico y ya tienen aquí toda la información que pueden copiar. Dígame. Profe, disculpe, para pegar los datos a PAST, ¿hay que bloquear la columna o simplemente se pone paste porque además se pega el primer dato? No, usted tiene que bloquear toda la columna. Por ejemplo, usted va a copiar todo esto, tiene que bloquear todo esto. Después que usted bloquea todo esto, usted copia todo bloqueado. Exacto, yo lo copio de Excel así como usted lo está haciendo. Entonces, cuando lo voy a pegar a PAST. Se para aquí y le da PAST. Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Voy a ponérselo en blanco. Usted viene aquí y le da PAST. Ella copia todo. Si no copia todo es porque en el momento que usted pasó, el ratón se desbloqueó lo que había bloqueado. Tiene que volver a bloquearlo. Ok. Gracias, profe. A la orden. ¿Alguna pregunta al respecto de la estadística básica? Entonces, yo les recomiendo que siempre que vayan a hacer una prueba, hagan la estadística básica primero, como norma. ¿Para qué? Para ver cómo se comportan los datos. Simplemente ver cómo se comportan los datos. Eso es todo, ver cómo se comportan los datos. Entonces, para mejorar la observación de cómo se comportan los datos, además que hago la estadística básica en Biostat, yo voy y hago la gráfica de caja y bigotes aquí. Le doy gráficos. La primera opción, boxplot, mediana y cuartil. Escojo las dos variables y ejecuto. Y ahí me da entonces la gráfica de caja y bigotes. La copio y ya la tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el caso de Biostat. Vamos a trabajar ahora con Excel. Para los que tienen que trabajar con Excel. Yo voy a datos, voy a la opción de análisis de datos, le doy clic, análisis de datos, busco la opción de estadística descriptiva en la ventana emergente, estadística descriptiva, le doy a aceptar y la máquina me pregunta dónde están los datos. Le doy clic a la flechita para arriba, busco los datos, bloqueo las dos columnas, le doy clic a la flechita para abajo de la ventanita emergente y le digo dónde quiero poner los datos. Le doy clic en rango si lo quiero poner en la misma hoja o en una hoja nueva si yo lo quiero poner en la hoja 2. Vamos a ponerlo en esta misma hoja. Le doy clic en rango y aquí le doy clic y le digo dónde quiero poner los datos. Los datos los quiero poner aquí. Bueno, ahí lo pongo, le doy flechita para abajo, acepto. Perdón. Tiene que darle aquí la opción de resumen de estadística. Perdonen que se me olvidó. Tienen que darle la opción de resumen de estadística y entonces aceptan y la máquina les pone la estadística básica. Voy a repetir todo el proceso. Por favor. Repito todo. Vamos a datos. En datos vamos a analizar análisis de datos. En análisis de datos, en la ventana emergente, escogemos la opción estadística descriptiva. Vamos a la opción de aceptar, a la ventanita de aceptar, el switch de aceptar. La máquina me pregunta dónde están los datos aquí. Le doy clic aquí y yo le bloqueo todos los datos. Y después que bloqueo todos los datos, le doy clic a la flechita para abajo de la ventana emergente.
Le doy clic, dígame. A mí no me sale el análisis de datos y eso que le hice, agregué lo que era el complemento que se indicó. Va a tener que reiniciar la máquina. Exacto. Cerrar el Excel y volverlo a abrir. Ajá. Cerrar el Excel, profesor, y volverlo a abrir. Profesor. Voy a cerrar el Excel y volverlo a abrir, a ver. Sí, porque entonces, para los que están trabajando. Repito entonces, vamos a estadística descriptiva, le doy a aceptar, busco el rango de los datos aquí, lo bloqueo, le doy clic para fijarlo, le digo a la máquina que quiero hacer el resumen de estadístico, resumen de estadística descriptiva, le digo dónde lo quiero, en una hoja nueva o en esta misma. Si la busco en esta misma, tengo que decirle aquí dónde la voy a colocar. Le digo aquí dónde la voy a colocar, perdón, aquí le digo dónde la voy a colocar, le doy clic para abajo y le digo aceptar y la máquina me hace la estadística básica. Y la estadística descriptiva básica en Excel es bastante corta también. Media desviación error estándar, perdón, mediana, moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango mínimo, máximo, suma y cuenta. Bueno, veamos un detalle, una cosa muy interesante aquí. Aquí no lo tiene aquí. Aquí tenemos kurtosis, simplemente tenemos kurtosis. La kurtosis da 3,3 y 3,3 en cada una de las variables. Acá tenemos kurtosis 3,3 y 3,3 también en las dos. Pero tenemos una opción que dice aquí coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría es una manera de determinar si los datos son normales o no son normales. Si usted tiene un coeficiente de asimetría entre menos 2 a más 2 positivo, usted tiene este ámbito o este intervalo, como lo quieran llamar, o rango, como dicen algunos equivocadamente, porque rango, miren lo que significa rango en el diccionario de la Academia de la Lengua. Esto, si es menor que 2 y mayor que menos 2, los datos son normales. Yo no tendría ni que hacer normalidad porque ya lo tiene hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una ventaja de hacer la estadística básica. ¿Cómo se hace entonces la gráfica de caja y bigote? Repito lo que dije ayer, va a insertar, va a la opción de gráficos de dispersión, la flechita para abajo, da en más gráficos de dispersión. Tiene que bloquear primero. Bloqueo primero los datos, perdón. Voy a más gráficos de dispersión y voy a la opción de caja y bigotes, acepto y ya la máquina me lo hace. Como hablamos ayer, Excel tiene la capacidad no solamente de diferenciar media de mediana, sino de calcular los datos extremos o los outliers, o los datos atípicos. El biostat no. El biostat pega los datos atípicos a los datos comunes y corrientes de lo que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Sí, profesor. Dígame. Pero no exactamente con respecto al uso de los programas, eso no. Ya. Es con respecto a las gráficas de, ¿cómo se llama? A los blockspot, los bigotes. Ajá. Por ejemplo, hay algunas veces, si ustedes tienen la gráfica del otro programa que no es Excel, de Biostat, los bigotes no tienen ese límite de terminación. Estos límites de determinación se establecen cuando hay rangos definidos o es aleatorio, porque yo tenía entendido de que estas terminaciones en las barras en los gráficos de pivote, en los gráficos de caja, me cuesta llamarlos en español, los gráficos de caja, esos bigotes con esas terminaciones simbolizaban cuando yo tenía intervalos definidos dentro de mis datos, y que si esto no estaba, era porque no había una definición exacta al final de esos datos. No sé. Bueno, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es lo más corriente, es que usted puede graficar como bigotes
el valor mínimo o el valor máximo, o dependiendo de la figura que usted haga, puede colocar la desviación estándar, más menos desviación estándar o más menos error estándar. Depende del paquete estadístico que usted está utilizando. Pero en la mayoría de los casos lo que se grafica es el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, con la fórmula que les enseñé ayer, es que el Excel calcula cuáles son los datos extremos y los coloca como puntos externos. Pero los datos representarían, en la mayoría de los casos de barra y bigote, de caja y bigote, los bigotes representarían el valor mínimo y el valor máximo de los datos, de la distribución de los datos. ¿Tengo que repetir algo de cómo trabajar la estadística descriptiva en los dos programas? Profesor, Dígame. Bueno, que me repita por favor solo la parte del gráfico. Del gráfico en Excel. En Excel, perfecto. En BioStat ya lo hice. Ya, perfecto. Entonces usted viene, bloquea los datos. Después que bloquea los datos, usted se va a insertar y en la última opción de gráficos están los gráficos de dispersión. Le da clic a la flechita del lado derecho del gráfico de dispersión y se va a la última opción. Luego que le da clic a la última opción, le aparece una serie de gráficas disponibles, de figuras disponibles. Si usted tiene una versión vieja de Excel, nada más le van a salir como hasta aquí, ¿verdad? Estos de acá, la mayoría no le sale. Esto de aquí, rectángulo, proyección solar, eso no le sale. Si usted tiene un Excel viejo. Si tiene un Excel relativamente nuevo, entonces sale la opción de caja y bigotes. Usted le da clic a la caja y bigotes, simplemente le da clic a aceptar y ya tiene el gráfico hecho. Listo, gracias. A la orden. Profe, es que yo vi el coeficiente de asimetría. Ajá. ¿Cuándo es que tengo normalidad? Disculpe. Cuando usted tiene valores entre -2 y 2. Aquí lo borré. Entre -2 a 2. Entre -2 y a 2. No debería haberlo borrado. Este es el ámbito. Profesor, en mi Excel no me aparece la opción de cajas y bigotes, pero sí tengo la opción de lo que usted dice de los histogramas y todo esto, las gráficas nuevas, pero no me aparece la de cajas y bigotes. ¿Será que tengo que instalar el complemento o algo así? No, tiene que mejorar la versión de Excel. Tiene que poner una versión más nueva. Ok. Usted debe tener una versión del 2010 seguro. Profesor, yo vi que lo construían. Profe, yo vi que lo construían en esas versiones viejas con los cuartiles, el primer cuartil y la mediana. Eso es lo que les decía. Usted puede con estos datos, primer cuartil, tercer cuartil, hace la caja. Le echa un poquito de agua destilada. Y el mínimo y el máximo para hacer los bigotes. Y en el medio puede poner de la caja, puede poner la mediana. Entonces con estos valores usted puede construirlo. Un poquito más complicado, pero se puede hacer. Preguntas, comentarios. Profe, buenos días. Hola. Una cosita, ¿cómo sería hacer la caja de bigotes en Paz? En Paz, bueno, en Paz yo le comento que yo creo que no la he hecho. Vamos a experimentar entonces. Tenemos los datos, voy a escoger solamente la primera columna. Para la opción plot, y en la opción plot debe estar, para ver, aquí, bar chart box plot, ¿cierto? Bar chart box plot. Vamos a coger las dos variables, pues, ya que estamos aquí. Las cogemos las dos variables, vamos a plot, bar chart box plot, y ahí está, así lo hace ella. Horrible. Ok, muchas gracias. Vamos, ahora sí, esta sí quedó mejor. Aquí arriba, ¿ves? Escoge la opción del gráfico, en este caso, ella viene por defecto en bar chart. Coge la segunda opción que es box plot. Repito, para los que tienen Paz, le dan clic a la primera variable, mayúscula, clic a la segunda variable, plot, bar chart box plot, ella viene por defecto en bar chart, lo cambia a box plot y ahí está. Y si usted observa, igual que el biostat, ella pega los outliers o los valores extremos o los valores atípicos, los pega al valor máximo. Muchas gracias. Ok, a la orden.
Ahora que hablamos del valor atípico y valores extremos, yo estuve conversando ayer con el profesor Juan Antonio Gómez, estuvimos discutiendo al respecto de estos valores atípicos, extremos o outliers. Él me dice que yo tal vez dejé en el ambiente la idea de que esos valores los puedo quitar y ya, me resuelve un problema estadístico. Pero hay que recordar que estos valores extremos que uno tiene aquí pueden representar algo importante en una muestra. Entonces, eso va a depender de esto va a depender de la experiencia y de las necesidades de cada uno. Entonces, estos valores que me salen locos, digamos así, cuidado con quitarlos por quitarlos, y entonces yo tengo una respuesta estadística que no corresponde, ¿cierto? Entonces, cuidado con quitar. No es quitar por quitar para ajustar los datos, para forzar la normalidad, no. Porque, ¿qué son estos datos extremos? Son datos que pude yo haber tomado equivocadamente, que pude haber ingresado a la computadora cuando lo digité equivocadamente. Y eso es lo primero que hay que observar. Tienes datos extremos, lo primero que hay que ver. Yo hice bien la matriz de datos, yo metí bien los datos a la computadora. Si yo metí bien los datos a la computadora, entonces comienzo a sospechar. ¿Seré que tomé mal los datos? Tengo que analizar la bitácora del muestreo que hice, tengo que verificar cómo se tomaron, quién tomó los datos, porque eso es otra cosa muy importante. Una de las objeciones para trabajar con repeticiones en estadística es que las repeticiones la debe tomar siempre la misma persona, porque se ha comprobado estadísticamente que 3 personas pueden tomar repeticiones diferentes de una muestra dependiendo del mecanismo de muestreo que usted esté utilizando. Entonces hay que ver, lo tomaron las mismas personas, los datos extremos que el grueso de los datos, se utilizó la misma metodología, se utilizó el mismo mecanismo de colecta de datos, y si se utilizó el mismo mecanismo de datos y lo colectaron las mismas personas, hay que preguntarse, ¿esos datos cayeron ahí por error o son parte de los datos de la muestra? Entonces la experiencia del investigador le va a decir, no, eso cayó ahí por error. Eso, cuando estaba tomando la muestra, vino una persona en la encuesta que no vivía ahí y entonces se metió y el encuestador lo encuestó y le salió lo que no debía. O en biología, yo estoy tomando muestras en el campo y de repente viene un bicho y se me mete en la muestra porque me lo llevó el viento o por lo que sea y por error lo capturé y cogí lo que no debía. Y así sucesivamente. O en microbiología, la muestra se me contaminó. Por cualquier razón, esa muestra se me contaminó. Entonces hay que tener, digamos, un poquito de discreción al momento de decidir si elimino o no elimino los datos. La experiencia mía es que la mayoría de las veces no hay que quitar los datos extremos. En el caso mío de biología marina, la mayoría de las veces los datos extremos son parte de la muestra. Pero hay ocasiones en que no. Dígame. Allí en microbiología, en mi caso muy particular de estas cosas que suceden dentro de los ensayos, en mi tesis de doctorado, nos tuvimos, creo que fueron 2 meses, con una contabilidad de microorganismos en una planta de tratamiento de aguas residuales, en cero, y no nos los explicaban porque eso es casi, eso es un milagro. Exactamente. Pero al día de hoy no logramos que la compañía que era la que se encargaba de tener la custodia de la planta de tratamiento nos dijera qué era lo que había pasado con esas aguas en esos 2 meses, porque es imposible en la realidad que tú tengas una planta de tratamiento de aguas residuales y que se te vaya un conteo cero. Lo máximo te hacen una disminución de 5 logaritmos, pero un conteo cero en aguas residuales y lo mostramos por placa, sembrado en placa, lo mostramos por números más probables, lo mostramos por cuantificación por QPCR y se hizo por citometría de flujo y no había nada. Imagino. A mí me ocurrió algo parecido antes de que se desarrollara el problema de la mancha blanca en camarones. Aquí había un problema de
malformaciones de una etapa larvaria del camarón y sospechábamos que eso tenía que ver con la calidad de agua. Entonces hicimos varios experimentos, entre estos hicimos un bioensayo con diferentes concentraciones de diferentes metales para determinar si los metales daban o no daban una reacción de transformación morfológica de los individuos. Eso nos salió bien, muy bien. Pero hicimos otro trabajo que fue colectar las muestras para analizarlas posteriormente. Cogimos las muestras durante varios meses, las pusimos a congelar y un día que fuimos a la planta de producción larvaria a tomar las muestras, hicimos los análisis y algunos datos salieron locos. Averiguamos por qué esos datos nos salieron locos y resulta que en la planta había una funcionaria que había sacado las muestras del congelador, las había dejado congelar, las dejó fuera un par de días, las volvió a meter al congelador y dañó las muestras, ya no daba lo mismo. Entonces hay que saber siempre cuándo uno debe o no debe eliminar esos datos extremos. Profesor, dígame. Usted disculpe, pero mire, solamente rapidito con el asunto de bajar el biostat. Entré a la página donde decía... Se le cortó a la profesora la transmisión. Bueno. Una pregunta. Dígame. Coincide en la posición 11 y en la posición 21 en ambas muestras. ¿Los valores extremos fue intencional o...? No, mire, yo esos datos los metí así, no los saqué de ningún artículo científico, yo lo hice así de cabeza. De repente me fueron saliendo números, lo fui metiendo y armé la serie de datos. No tienen un propósito específico, ni son datos reales tampoco. Ok, vamos a ver si la profesora que tiene problemas con biostat, hay varias personas, yo les dije que hoy íbamos a trabajar en eso. Vamos a ver cómo está el asunto de bajar el biostat. Vamos a ver. Profe, disculpe. Ajá. Cuando saco la estadística descriptiva en PAS para pegarla en el mismo Excel donde está PAS, no se puede. Tengo que transferirlo a otro documento. No puede pegarlo ahí mismo. Nada más es darle clic y pegar. Darle clic a la celda donde le va a pegar y pegarlo. Ahora le muestro. Bueno, cuando vamos al Instituto de Desarrollo Sostenible de Miraguá, vamos a la opción institucional, vamos a la opción en institucional a la penúltima que es documentos y bajar programas. La opción de programas aquí. Y después de la opción de programas, la máquina me pregunta si quiero bajar el manual o quiero bajar el programa. Si quiero bajar el programa, lo bajo aquí en esta flechita de aquí y al bajarlo en esta flechita de aquí, el programa me va a producir una ventana emergente en la cual me va a preguntar si yo estoy dispuesto a que el programa me haga modificaciones en la máquina. Le doy clic que acepto y ahí simplemente voy siguiendo las instrucciones de seguir hasta que la máquina me dice que el programa ha sido exitosamente instalado. Así que el detalle es darle aquí y decirle a la máquina que sí acepto que se hagan modificaciones cuando se instale el programa. Y no hay ningún peligro. Doctor, dígame. Buenos días, profe. ¿Lo puede repetir de nuevo, por favor? Antes de repetir a la persona que acaba de hablar, abajo en el fondo había una persona diciendo algo. Sí, Saskia Ayala. Dígame, Saskia. Era para decirle que yo tuve muchos problemas con el biostat porque cuando yo apretaba el botón que usted dice, me mandaba era un conjunto de datos comprimidos. Ajá, ya. Yo los descomprimí, apreté el Setup X y no hubo forma, manera, me mandaba error 1330, me lo aprendí. Mire usted. ¿Y ya lo pudo instalar, profesora? No lo pude instalar. Me tuve que poner a instalar el PAS. Ya, bien. Hay un detalle es que en algunas ocasiones uno baja el biostat a través de otras instituciones o de otros links. Cuando se baja a través de otros links, ahí es la probabilidad que se lo manden a uno compactado, como el caso suyo, que se lo mandaron compactado.
Además hay otra opción de instalar. Yo también he visto otra opción de instalarlo que ahorita me olvidé por falta de uso, pero también hay otra opción de instalarlo que no es a través del Instituto Mamiragua, sino a través de otro link. Usted simplemente busca Biostat con E en el Google y le van a salir varias opciones de cómo bajarlo. En una de esas opciones usted lo podría bajar. Tiene que hacer el experimento nada más. Bueno, repito, para las personas que no lo captaron, entra a la página web del Instituto Mamiragua, va a la pestaña institucional, baja a donde dice documentos y downloads, le da clic a downloads, baja entonces en la siguiente ventana donde dicen programas, ¿verdad? Le da clic a programas y baja entonces a la opción donde dice Biostat versión 5.3. Y aquí, la última circulito, le da clic en la flechita que va para abajo y la máquina automáticamente le va a producir una ventana emergente que le va a preguntar si usted quiere modificar los datos de su computadora. Y ahí ella va sacando ventanas y lo va instalando. Ok, vamos para Paz. Entonces, para quien no ha podido bajar Paz, le doy... wow, eso sí tengo que buscarlo porque eso no lo pueden encontrar directo. Profe, solo una consulta. Por ejemplo, en Excel, si no puedo accesar a caja y bigote, no me lo acepta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a tener que hacerlo en otro programa. Ok. Profe, ella lo puede construir directo con los datos que le arrojan las estadísticas. Ajá, exacto. Pero ponerse a construir eso es un poquito complicado. Es más rápido hacerlo a través de otro paquete estadístico. Por eso le decía que busque otro paquete, pero como le comenté, como comentó una de las compañeras del curso, con los datos del primer cuartil, tercer cuartil, el dato mínimo, el dato máximo, ya usted puede construir la caja y los bigotes. Ok, entonces... Si usted tiene un Excel más nuevo, por lo menos el mío no aparece en figuras, a mí me aparece en histogramas, ahí me parece los de caja y bigotes. Ah, ¿de veras? Puede buscar, porque ya me parece en histogramas y ahí sale caja y bigotes, puede verificar ahí. Qué bien, qué buena noticia. Bueno, entonces para el PAS simplemente entramos al link que yo les mandé y cuando entra el link, por ustedes se le hace más fácil, obviamente, buscan la opción de inglés aquí arriba, porque está en noruego, y entonces aquí buscan la opción de Research, investigaciones y colecciones, y en investigaciones y colecciones creo que es recursos de investigación, y en recursos de investigación vienen aquí al PAS, y le dan clic al PAS, y sucede lo mismo, cuando le dan clic, la máquina le pregunta si ustedes quieren hacer modificaciones en la máquina, le dan que sí, la máquina automáticamente les baja el programa. Y este baja mucho más rápido que el Biostat, es mucho más fácil de instalar. Repito entonces cómo se hace. Entro a la página de la web que yo les mandé, entran a la opción de inglés aquí para ponerlo en inglés, van a Research and Collections y cuando entran a Research and Collections, van a la opción de abajo de Research, entran ahí y después van a la opción de PAST y ahí lo bajan. Esta página yo periódicamente cada 6-8 meses la están cambiando, así que si ustedes lo guardan dentro de unos 6 meses, un año, ya eso no está ahí, está en otro lugar. No sé por qué la andan cambiando a cada rato. Esa es la manera de poder bajarlo. Entonces no sé si alguna persona tiene alguna pregunta, si no vamos a la siguiente práctica del día de ayer, que se me quedó por... Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Yo tengo una preguntita. Dígame, profesora. Estoy usando su programa y entonces no sé cuál es la acción para la gráfica que hice, poderla copiar y pegar en otro documento. Perfecto, entonces vamos allá. Usted hace la gráfica y después que hace la gráfica, usted simplemente viene a la opción de que dice editar, le da clic en editar y le sale una pestañita que dice copiar metafile. Usted copia los metadatos, se va, minimiza o elimina esto de aquí, lo minimiza acá, se va donde lo va a copiar y lo pega nada más. Ahí está, lo puede pegar en Word o lo puede pegar en Excel.
En la gráfica que aquí sí me salen los puntos extremos y a usted no le sale allí. Opa, qué bueno. Yo creo que usted tiene una versión diferente a la mía. Qué bueno. Bueno, entonces una vez resuelto el problema del primer ejercicio del día de ayer, vamos al segundo ejercicio del día de ayer, que era determinar la normalidad. Entonces, este ejercicio lo hice igual que el anterior. Datos inventados por mí, no los saqué de ningún artículo científico y le puse diferentes opciones para que hagan diferentes tipos de interpretación cada uno de las áreas de conocimiento que están participando en el curso. Entonces hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos al Biostat, limpiamos aquí en editar, limpiar todo, limpiamos todo, borramos todo lo que está en la hoja de trabajo, bloqueamos, copiamos al Biostat, pegamos y le decimos a la máquina de estadística, pestaña estadística, en Biostat siempre pestaña estadística, opción normalidad. Y en opción normalidad tengo D'Agostino, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro, Wilks. Ustedes usan la que ustedes quieran. Yo siempre uso D'Agostino porque es la primera que sale, entonces mucho más rápido venir aquí y darle aquí clic. Cuando le doy clic aquí, escojo los datos en las flechitas estas, ejecuto y me sale esta ventana con los datos. ¿Qué tengo en la ventana? El número de observaciones, tamaño de la muestra, el valor de D de D'Agostino, en este caso, un intervalo de valores críticos de 5%, un intervalo de valores críticos de 1% y una probabilidad. Si la probabilidad me sale menor que 0,05, los datos no son normales. ¿Cierto? Entonces, esto significa que los datos no son normales, esto significa que los datos no son normales. Otra pista de cómo nosotros podemos ver que los datos no son normales, en la mayoría de las ciencias que están participando en el seminario, el valor crítico se fija en un alfa 0,05. Por lo tanto, el valor crítico que vamos a utilizar siempre en este seminario es 5% o alfa 0,05. Si el valor de la D cae dentro del ámbito, intervalo o rango de los valores críticos, los datos son normales. No, los datos son normales, ¿verdad? Entonces, 0,2631 no está contenido dentro de este ámbito, por lo tanto, los datos no son normales. 0,2520 no está contenido dentro de este intervalo, no, los datos no son normales. Si nosotros tenemos que esto nos sale, digo así, P menor que 0,05 o P menor que 0,01, los datos no son normales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Me quedé allí cuando usted estaba en la otra ventana. Y listo, vamos de nuevo. Repito todo de nuevo. Ajá, usted gracias. Va a estadística, opción normalidad, y usted puede escoger cualquiera, menos esta vez, D'Agostino, Pearson, esa no se la recomiendo, pero puede escoger D'Agostino, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors y Shapiro, Wilks, y la respuesta es parecida en todas. Ya lo vamos a ver. Usted le da clic a D'Agostino, en este caso, o cualquier otra, le escoge las variables que quiere trabajar, ejecuta la prueba y le sale esto. En la prueba, lo primero que usted tiene que ver es que si los valores son menores que 0,5 o menores que 0,1. Si los valores de P es menor que 0,5 o menor que 0,1, los datos no son normales. ¿Ok? Otro dato. Si el valor de D, el estadístico D, de D'Agostino, cae dentro del intervalo, ámbito o rango de estos valores, de valores críticos de 5%, los datos son normales. Si no cae, en este caso no cae, los datos no son normales, porque 0,2631 es menor que 0,2651, no entra dentro de este ámbito, de este rango. Entonces los datos no son normales. Para que sean normales, aquí tiene que aparecer una NS, que significa no significativo. Y el valor este debe caer dentro de este ámbito de aquí. Vamos a probarlo con los datos anteriores para ver si realmente son normales. Vamos a hacer la prueba. Voy a limpiar aquí. Limpio. Voy a la página anterior que estuvimos trabajando. Voy a coger los datos de la página anterior. Copio. Pego. Le digo estadística, normalidad, D'Agostino, escojo los dos datos, ejecuto y estos no son normales.
Los datos no son. ¿Por qué no son? ¿Por qué había una un coeficiente de kurtosis que me decía que los datos eran normales? Porque probablemente la máquina me estaba haciendo los cálculos de la normalidad allá sin tomar en consideración los datos extremos. Y aquí la máquina está cogiendo los datos extremos para hacer el análisis. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me hago entender. Repito, voy para atrás. Ok, estamos aquí. Oh, la borré otra vez. La hago nuevamente para hablar. Aquí abajo. Y llevo esto para acá abajo. Ok. Ok. Si yo determino la normalidad con estos datos, me va a salir que los datos son probablemente normales. Muy probablemente muy cerca de la normalidad. Si yo considero todos los datos junto con los datos faltantes, me va a salir que los datos no son normales. Entonces lo que hay que ver qué es lo que coge cada cosa. En este caso, el análisis de la normalidad basado en el coeficiente de asimetría, ella me está diciendo que la máquina está cogiendo solo estos datos de aquí, no me está cogiendo los datos faltantes. Si yo cojo los datos extremos, perdón, los datos extremos o atípicos, si yo incluyo los datos extremos o atípicos, obviamente esto me va a salir más largo, y al salirme más largo, el bigote de arriba, los datos no son normales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con él, cómo se determina la normalidad. En pocas palabras, mejor usar un análisis estadístico y no irse necesariamente por la ruta corta, que es el coeficiente de asimetría o el coeficiente de kurtosis. Porque tanto el coeficiente de asimetría como el coeficiente de kurtosis, esto tiene que dar este ámbito para que los datos sean normales. ¿Preguntas o comentarios? Sí, ahí hay 8.33. Exacto, que uno de ellos está dentro del límite de menos 2 y 2 y el otro está fuera de los límites. ¿Cómo se interpreta eso? Aquí. El coeficiente de asimetría. Sí, el de asimetría es 1.70, que estaría dentro de la amplitud. No, entiendo, disculpe. Es que una cosa es kurtosis y asimetría y otro es coeficiente de kurtosis y coeficiente de asimetría. Normalmente hay una fórmula para calcular el coeficiente de la asimetría. Uno lo que hace es que coge el dato de asimetría, le saca la raíz cuadrada y lo divide por no me acuerdo la fórmula, pues es una raíz cuadrada que uno mete en la fórmula ahí. Entonces uno calcula el coeficiente de simetría, no la simetría, y el coeficiente de kurtosis, no la kurtosis, porque hay asimetría y kurtosis y coeficiente de simetría y coeficiente de kurtosis. Entonces, este ámbito es para coeficiente de simetría y coeficiente de kurtosis, que si lo saca los dos, el paquete estadístico StatGraphics. En el paquete estadístico StatGraphics, era automáticamente la máquina, cuando estás procesando los datos de estadística básica, estadística general, resumida, en la lista le aparecen los dos coeficientes de asimetría y de kurtosis. Si los dos son menos 2 a 2, entonces probablemente los datos sean normales. O sea, que ahí falta el coeficiente de kurtosis, pues. A mí faltaría el coeficiente de kurtosis, efectivamente, como faltaría la simetría también. Aquí no está la simetría. Está el coeficiente, pero no está la simetría. Vale. Entonces, vamos a ver, ¿qué es asimetría y qué es kurtosis? Asimetría es si los datos están cuando usted lo tiene distribuido. Vamos a ver. Los datos de la presentación, una presentación de ayer. A ver si está aquí. Ok, veamos. La simetría es si los datos están distribuidos asimétricamente, así como esto. Esa es la simetría. Por ejemplo, este tiene una cola para el lado derecho. Eso significa que hay una simetría negativa. ¿Qué significa? Que la mayoría de los datos están a lo largo de una cola larga a la derecha. Si tiene asimetría positiva, usted tiene la cola larga para este lado. Eso es lo que le dice la simetría. Y la kurtosis, ¿qué le dice? Si los datos llegan a estabilizarse en una curva o no llegan a estabilizarse en una curva, ¿verdad? Entonces, si los datos son, ¿cómo le digo? Bueno,
tendría que buscar una gráfica de kurtosis para enseñarla. Busco la gráfica de kurtosis y mañana comento al respecto de la kurtosis, pero la kurtosis nos dice si la curva alcanzó el límite máximo o no. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo ahí de los datos de la pandemia en Panamá. Cuando comenzaron a aparecer los datos de coronavirus aquí en Panamá, del COVID, en un momento dado, el Ministerio de Salud dijo que ya la pandemia había llegado a su tope máximo, que a partir de ahí la curva iba a bajar. Entonces yo hice el análisis de kurtosis y evidentemente la kurtosis me dijo que todavía no habíamos llegado al tope de la curva máxima. Entonces eso significaba que el Ministerio de Salud estaba mintiendo. De hecho, él no era la realidad. La pandemia continuó, bajó un poco, volvió a subir, pero a través de la kurtosis uno puede ver si la curva sigue en ascenso o se ha estabilizado. Eso es lo que dice la kurtosis. ¿Algún otro comentario al respecto de esto? Si no, entonces entramos ya en el tema de la clase del día de hoy, que sería prueba de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis es una metodología estadística que facilita tomar decisiones al respecto de una pregunta que estamos haciendo con respecto a un análisis estadístico que nosotros estamos realizando. Una pregunta de trabajo que tiene que ser confirmado o no a través de una prueba estadística. ¿Okay? Entonces, con eso nos dice si los datos realmente son suficientes para poder obtener una respuesta correcta. Entonces, la prueba de hipótesis es una regla estadística, ¿verdad? Eso no se puede obviar, es una regla estadística, es la parte inicial básica de la mayoría de las pruebas básicas que vamos a usar nosotros en este seminario. ¿Okay? Entonces, ustedes se acuerdan que simplemente hay dos opciones, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Nosotros siempre en estadística probamos la hipótesis nula, cuando en realidad, en la vida real de nuestra profesión, lo que nosotros queremos aprobar o no es la hipótesis alternativa. O sea, nuestra hipótesis de trabajo es la hipótesis alternativa. La hipótesis estadística es la hipótesis nula. Entonces, la estadística le obliga al investigador a rechazar la hipótesis nula para probar la hipótesis de campo o la hipótesis de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Es una dualidad y que yo no entiendo por qué esa confusión matemática. ¿Por qué simplemente nosotros aceptamos o no aceptamos la hipótesis alternativa que es la que queremos aprobar? Entonces, la prueba de hipótesis está dirigida a rechazar la hipótesis nula para poder aceptar la hipótesis de trabajo nuestra. ¿Ok? Entonces, si se rechaza o no, depende del tipo de hipótesis que usted plantee. Hay varias formas de plantear la hipótesis. Entonces, ¿de qué se compone la prueba de hipótesis? Se compone obviamente de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa que ustedes están acostumbrados a trabajar. Hay una estadística de prueba, por lo tanto, hay una estadística específica y una hipótesis nula y alternativa para cada prueba. Hay una región de rechazo en una curva y una región de decisión en la curva, pero nosotros no vemos la curva, nosotros simplemente vemos los valores. Entonces tenemos normalmente, entre otras opciones, porque hay otras opciones, si nosotros vamos a comparar dos muestras, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de determinar o no si las dos muestras son iguales, si una muestra es menor que la otra o si una muestra es mayor que otra. Y esto construcción define esta parte de las componentes de la prueba de hipótesis. La región de rechazo y la regla de decisión es fija, pero la región de rechazo va a estar definida por el tipo de construcción de hipótesis que usted haga. Si usted usa la igualdad, usted está utilizando región de rechazo en las dos colas de la curva de distribución de los datos. Si usted utiliza el símbolo de menor que o mayor que, usted escoge la cola contraria a lo que plantea la hipótesis nula. En pocas palabras, si yo digo que la media de la muestra 1 es menor que la media de la muestra 2, yo le estoy diciendo a la máquina que estoy trabajando con la cola derecha. Si mi hipótesis nula dice que la media de la muestra 1 es mayor que la media de la muestra 2, yo le estoy diciendo a la computadora, ¿verdad? Que va a hacer el análisis que yo estoy trabajando solo con la cola izquierda.
Entonces, la interpretación de esto, si usan una cola o dos colas, está relacionada con la tabla o el cuadro de valores de T, de Z, de F, de H, de lo que usted quiera que vaya a probar, cualquier estadístico que vaya a probar. No es lo mismo probar alfa 0,05 que alfa 0,05 dividido por 2, ¿cierto? Cuando usted está trabajando con la hipótesis nula de igualdad, que usted está trabajando con dos colas, en realidad en la tabla o en el cuadro de valores de la prueba de Z, de T, de F, o lo que está ya probando, usted está usando la columna de 0,025, no la columna de 0,05. Pero eso para ustedes no hay ningún problema porque a esta altura de la vida ya nadie trabaja con tablas, todo el mundo trabaja con computadora. Y la computadora le dice si P es menor o es mayor que 0,05 y punto. Entonces, esto es la zona de rechazo de dos colas cuando tenemos la igualdad. Entonces, yo les recomiendo que siempre usen esta opción porque es la más fácil de desarrollar. Uno no se complica la vida. Cuando uno usa esto, uno tiene entonces que pensar algunas cosas. ¿Ok? Entonces, veamos. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa se puede denotar como H0 y H1 o H0 o HO y HA o HA y H1. Hay varias maneras de denotarlo, ¿verdad? Entonces, la hipótesis que responde a las preguntas que nosotros nos hacemos es la hipótesis alternativa, vuelvo y repito, y la hipótesis que nosotros queremos rechazar estadísticamente es la hipótesis nula. Entonces, repito para que quede claro, rechazamos la hipótesis nula estadística para aceptar la hipótesis alternativa de trabajo nuestra. ¿Ok? Por eso es que al principio del seminario le dije, no es lo mismo la hipótesis de trabajo que la hipótesis estadística, porque son contrarias, totalmente opuestas una a la otra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, yo creo que yo no estoy mostrando esto correctamente. Ahora que me doy cuenta, no me habían comentado. Sí, no lo estaba mostrando correctamente. Entonces tenemos varios tipos de prueba de hipótesis dependiendo de lo que quiero hacer. Si yo quiero comparar dos muestras, yo simplemente determino o planteo que la media de una muestra es igual a la media de la otra muestra, o la alternativa que son diferentes. Y esto hay varias maneras de escribirlo. Para que haga el cambio de vista de modo de presentación. ¿Perdón? Que para que haga el cambio de modo de presentación, por favor. ¿Así? Lo que le indica es. Así. Perfecto. Entonces, repito, si usted va a comparar dos muestras, dígame. Y se puede quitar la barrita de abajo, aunque ahora mismo no está bloqueando nada, pero la de ocultar, la que le dijimos ayer, abajo. ¿Cómo es que se quita eso? Cuénteme para ver si lo... A ocultar, nada más ahí donde dice esa. ¿Dónde dice ocultar ahí? Sí. Ah, ya. Lo que pasa es que, como les comenté ayer, yo tengo una pantalla y en la pantalla mía no me sale eso, me sale en el monitor de la computadora, pero no en la pantalla. Disculpen. Bueno, entonces, si ustedes van a comparar dos muestras, ustedes siempre ponen que la media de una muestra es igual a la media de la otra muestra. La alternativa sería que la media de una es diferente a la media de otra. Hay otras maneras de escribir esto, yo creo que la tengo en la próxima lámina, lo vamos a ver. Si usted va a comparar varias muestras, usted pone que las muestras son iguales entre sí o son diferentes entre sí. Si usted lo que va a hacer es una diferencia de varianzas, usted pone en la hipótesis que va a ir igualdad o diferencias de varianzas. Si usted va a hacer una regresión, usted pone si hay diferencias, si la beta es igual a 0 o la beta es diferente de 0. Si usted va a hacer una correlación, ρ es igual a 0 y ρ es diferente de 0. Entonces, la forma de escribir la prueba de hipótesis va a depender del tipo de prueba estadística que usted vaya a utilizar. En esta sesión de hoy vamos a usar esta que está aquí, que μ es igual a 1, μ1 es igual a μ2 y μ1 es diferente de μ2. ¿Ok? Entonces, sigamos. La decisión correcta, vamos a entrar al tema de que una profesora me comentó ayer si el error tipo 1, el error tipo 2, entonces viene aquí. La decisión correcta es rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. ¿Okay? Y no rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y la decisión incorrecta es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera o no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Entonces, para que esto se vea más fácil, lo tenemos aquí. Si yo tengo que mi hipótesis nula es verdadera y yo la rechazo, yo estoy cometiendo el error tipo 1. Y este es el peor pecado que se puede cometer en estadística. Es lo peor.
de lo peor, ¿cierto? Usted hasta podría cometer el error tipo 2, que es que la hipótesis nula es falsa y yo no la rechazo. Pero lo que usted nunca puede hacer es que una hipótesis que sea verdadera, una hipótesis nula verdadera, usted la rechaza. Entonces nunca se puede cometer el error tipo 1. Eventualmente se podría cometer el error tipo 2, pero lo correcto es que cuando la hipótesis nula es falsa, usted la rechace. O, alternativamente, cuando la hipótesis nula es verdadera, usted no la rechaza. En pocas palabras, si usted comete el error tipo 1, desde el punto de vista jurídico, usted está mandando un inocente a la cárcel, preso. Si usted comete el error tipo 2, usted lo que está haciendo es que usted al culpable lo deja libre. Son dos errores, pero es más error meter a un inocente preso que dejar a un culpable libre. Así es de extremo el error tipo 1, que no se debe cometer por esa razón, porque usted nunca, como abogado, como juez, nunca puede meter a un inocente en la cárcel. Entonces, la decisión correcta, repito, que la hipótesis nula sea falsa y yo la rechace. O alternativamente, que la hipótesis nula sea verdadera y yo no la rechace. ¿Ok? Entonces, tenemos nuevamente la misma lámina para reforzar lo que acabo de decir, es lo mismo, ¿verdad? Y concluyo con lo que acabo de comentarles, que uno nunca debe dejar al inocente preso, podría dejar al culpable libre, pero no puede. En pocas palabras, ¿qué significa el error tipo 1? El error tipo 1 significa que yo en un experimento con un medicamento, yo puedo matar un montón de pacientes. Así de sencillo, puedo matar un montón de pacientes. El error tipo 2, ¿qué podría pasar? Bueno, que yo mato un par. Bueno, si yo mato un par y está dentro del margen de error, no hay problema. Pues se murieron, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que dice la estadística, no la moralidad de la sociedad. Pero yo no puedo matar un poco de gente porque cometí el error tipo 1. ¿Ok? Y bueno, tengo otra historia para ustedes después de esto. Bueno, aquí tengo un desglose de más o menos qué es lo que corresponde al error tipo 1. Es que declara diferencias como ciertas cuando en la realidad no lo son. Si estamos comparando muestras. Y el error tipo 2 es que no detecta diferencias verdaderas. ¿Cierto? Entonces, usted podría no detectar diferencias verdaderas, pero lo que usted no puede hacer es que declare diferencias como ciertas cuando en realidad no son diferentes. Entonces, el error tipo 1, que es el error alfa, es un falso negativo. Sería rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿verdad? Entonces, la potencia de un experimento se describe de acuerdo a la probabilidad de detectar esta diferencia de error. ¿Qué significa? Que el alfa que nosotros nos fijamos para trabajar de 0,05, 0,01 o 0,1 es la probabilidad de nosotros cometer el error tipo 1 si nosotros nos equivocamos en el análisis. Entonces, el nivel de significancia alfa es específicamente el límite que nosotros escogemos para no cometer el error tipo 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos la comparación de dos muestras, ¿qué es lo que en realidad nosotros hacemos? Nosotros determinamos si la media de la primera muestra es igual a la media de la segunda muestra. Y como hipótesis alternativa, obviamente que son diferentes. ¿Ok? Entonces, el valor de P, eso lo acabo de decir, va a determinar el nivel de significancia. Y tenemos entonces diferentes niveles de P para diferentes áreas del conocimiento. En el área de la industria, algunas industrias usan el valor de 0,1 y en la administración podría usarse el valor de 0,1 porque no matan a ninguna persona. En ciencias naturales, ciencias agronómicas, en la ingeniería, en las ciencias sociales, en psicología y en la mayoría de las ciencias, utilizamos el valor de 0,05. Alfa igual a 0,05. Es la probabilidad de 5% de cometer el error tipo 1. Y tenemos entonces el 0,01 que se usa en las ciencias de la salud y muy probablemente en microbiología. ¿Por qué? Porque trabajan con la probabilidad de matar a una persona o matar a un animal. Entonces, la probabilidad del error, de cometer el error
tipo 1 se tiene que reducir sensiblemente. ¿Esto qué significa? Que si una embotelladora embotella mal 6 de cada 100 botellas que embotella, no es un problema, sí, pero si se equivoca llenando 5 botellas de cada 100, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? En la salud no. En la salud, si yo mato una persona de cada 100 en un experimento de un medicamento, bueno, técnicamente no debe haber ningún problema porque ya eso yo me lo fijé como una parte del experimento. Pero si yo mato 2 personas de cada 100, ya debe haber un problema. Es algo como así de extremo. Y les comento algo muy interesante. Hace un par de años salió un reportaje en la televisión brasilera. Obviamente, como yo estudio en Brasil, yo tengo televisión brasilera en mi casa y yo escucho las noticias todos los días. Salió una noticia hace un par de años de que una persona en la ciudad de Río de Janeiro que se hizo un trasplante de córnea, yo no sé qué aquí, un procedimiento oftalmológico, quedó ciega. Bueno, fueron a investigar y encontraron que la habían operado en la clínica San Fernando en Panamá. De repente salió uno en Inglaterra que se quedó ciego, uno en Estados Unidos que se quedó ciego. Lo fueron a investigar dónde se hizo la operación, en la clínica San Fernando en Panamá. Los reporteros brasileños vinieron a Panamá y se entrevistaron con el doctor y el doctor les dijo: yo me fijé un alfa de 0,05. Si se me pusieron ciegos 5 de cada 100, eso está dentro de las probabilidades del error. Eso es que no tengo ningún problema jurídico porque en mi experimento yo decidí que se podían quedar ciegos 5 de cada 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo lógico era que él tuviese incluido una P de 0,01 porque está trabajando con población humana. Pero él no, él incluyó 0,05. ¿Qué pasó? No le pudieron poner ninguna demanda porque eso estaba dentro de las condiciones y los términos de referencia que el médico incluyó cuando el paciente firmó el acuerdo con el médico. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes vean qué significa el valor de 0,05. Pero en ciencias naturales, en ciencias agronómicas, como nosotros, obvio, matar bichos no es ético, ¿verdad? Pero digamos en ciencias agronómicas, usted no está matando bichos. Bueno, entonces, si usted tiene 5% de probabilidad de cometer el error tipo 1, no hay mucha consecuencia. Por ejemplo, si usted le mide mal la pata a una rana, usted le mide mal la pata a 5 ranas de cada 100, no hay consecuencias, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, por eso nosotros nos fijamos un nivel de error de 0,05. Por lo tanto, entonces, el nivel de confianza, ¿verdad? O el nivel de significancia que nosotros escogemos es lo que nosotros consideramos que es el error que se puede cometer al azar cuando nosotros hacemos nuestro experimento. Entonces, el azar es el responsable de que nosotros cometamos 5% de error en un nivel de alfa de 0,05 o una probabilidad de 0,05. ¿Ok? Entonces tenemos que, por otro lado, en ciencias de la salud yo he visto muchos artículos de este tipo, que decir que si nosotros tenemos una respuesta de nuestra análisis estadístico de P, entonces la evidencia es nula, la evidencia es baja, la evidencia es... No hay niveles. Es o no es significativo, punto. Entonces uno no utiliza el valor de P como si fuera un estadístico para tomar una decisión. ¿Estamos de acuerdo? Uno toma simplemente si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Por otro lado, entonces, si nosotros presentamos una hipótesis nula de igualdad de medias, la μ1 es igual a la μ2, con respecto a la hipótesis alternativa, en 0,05 nosotros decimos que se rechaza la hipótesis nula o hay diferencias significativas, ¿verdad? Si nosotros tenemos, perdón, esto está al revés, disculpen, esto lo tengo que arreglar. Se rechaza la hipótesis nula si esto es menor que, esto está equivocado, disculpen. Olvídense de esa y lo tengo que mandar de nuevo. ¿Qué significa que si hay diferencias significativas al nivel de 0,05%? Ok, veamos lo siguiente. Una cosa es el valor de alfa que nosotros nos fijamos y otra cosa es el valor de P que nosotros obtenemos en la prueba. Ok, para que quedemos claros. El valor de alfa que nosotros nos fijamos siempre es 0,05. Pero el valor de P
es la probabilidad que nos arroja la prueba. Entonces, la probabilidad que nos arroja la prueba es diferente para cada una de las ocasiones, aunque el valor de alfa es fijo. ¿Estamos de acuerdo? El valor de alfa es el nivel de que nosotros nos fijamos de porcentaje al azar que para no cometer el error tipo 1. Okay. El valor de P obtenido en la prueba puede ser mayor que 0,5 cuando no hay diferencias significativas que se puede expresar como NS, o puede ser que hay diferencias en diferentes niveles. Entonces, si la diferencia es de 0,05, se dice que hay diferencias significativas y se representa como una estrellita. Si el valor de P arrojado por la computadora es de 0,01, la diferencia es altamente significativa y se expresa con 2 estrellitas. Y si el valor de P que arroja el análisis es de 0,001 o menor, se dice que la diferencia es altamente significativa y se representa con 3 estrellitas porque es más significativa que la anterior. Entonces, colocar esto o colocar esto en un análisis, en la respuesta de un análisis estadístico es lo mismo. Uno lo puede decir en palabras textuales o lo puede decir con una estrellita. Y eso lo van a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la prueba de hipótesis es una herramienta que valida los análisis que nosotros estamos haciendo, pero no significa que estos datos sean precisos y que no estén sesgados. Puede que los datos no sean tan precisos porque acuérdense que hay datos extremos, hay datos atípicos, etcétera, etcétera. Y no significa que los datos no están sesgados porque probablemente si yo aumento el tamaño de la muestra, uso otro muestreador, puede que yo tenga otra información, que yo obtenga otra información, ¿ok? Por otro detalle, si usted hace una prueba de hipótesis mal hecha o la emplea mal, el análisis que va a utilizar, usted definitivamente va a generar una información que no es correcta. Por lo tanto, usted tiene que asegurarse no solo de escoger bien la prueba que va a escoger, sino utilizarla correctamente, interpretar correctamente la prueba de hipótesis para no cometer el error tipo 1. ¿Ok? Entonces, el valor de P que nosotros obtenemos implica que hay una probabilidad que nosotros cometamos el error tipo 1. En el tanto que esta probabilidad sea más baja, es menor la posibilidad de nosotros cometer el error tipo 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? El valor de P indica el grado de incompatibilidad de los datos con la hipótesis, ¿verdad? El valor de P no mide probabilidad de que la hipótesis sea verdadera. Acuérdense, es un límite. El valor de P es un límite. La conclusión de la investigación no debe basarse únicamente en el umbral específico de 0,05, 0,01. ¿Qué significa? Ahí es donde entra la interpretación del investigador, la experiencia del investigador, que puede que te salga una P de 0,05 mayor o menor y entonces tú decides, de acuerdo a tu experiencia, uno decide de acuerdo a su experiencia si realmente la prueba estadística corresponde o no corresponde a la realidad. Un valor de P no mide el tamaño del efecto tampoco, como se lo mostré ahí en el cuadro de los artículos de la ciencia de la salud, que cometen el error frecuentemente de indicar que el tamaño del efecto depende del nivel de P. No, no tiene nada que ver. Y el valor de P no representa una buena medida de evidencia con respecto a una hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que si es más o menos, no significa que la prueba es más fuerte o menos fuerte, o la respuesta más fuerte o más fuerte, no. Significa que hay evidencias estadísticas más significativas o menos significativas específicamente. Por otro lado, si el valor de P es pequeño, muy pequeño, comparado con el alfa establecido, o sea, si yo tengo un alfa de 0,05 y el valor de P que me arroja la computadora es de 0,0001, significa que los números raramente se producen por casualidad o por el azar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para nosotros disminuir la probabilidad, tenemos que tomar el tamaño de la muestra correspondiente. ¿Ok? Bueno, una vez visto esta pequeña teoría de repaso, de lo que ustedes ya conocen, entonces vamos a lo que corresponde al día de hoy, los ejercicios del día de hoy. Vamos a trabajar con
dos muestras independientes. O sea, una no tiene nada que ver con la otra. Ahora, si yo pongo A y B aquí, 1 y 2 aquí, eso es cuestión de codificación personal de cada investigador, y eso usted lo puede poner en su paquete estadístico. Usted le pone el título que usted quiera. Usted le quiere poner palabras, le pone palabras, le quiere poner números, le pone números, le quiere poner letras o código, le pone letras o código. Y ahora le enseño a Biostat cómo se hace. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger un ejemplo de matemática educativa, porque veo que en el grupo hay una buena cantidad de docentes del área de matemática educativa. Se quiere determinar si el tiempo utilizado para resolver ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, perfecto. Se quiere determinar si el tiempo utilizado para resolver la prueba de conocimiento matemático en estudiantes que provienen de bachiller en ciencia y bachiller agropecuario es igual. Eso es lo que queremos probar. ¿Cómo sería la hipótesis? La hipótesis nulas, obviamente, μ1 es igual a μ2. Entonces insertamos el texto. Símbolo μ1 es igual a μ2. Entonces, para cada prueba, nosotros tenemos que tener esto. μ2. Y lo contrario, también. Hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa sería que μ1 es diferente a μ2. Puedo dominar el ratón hoy. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que hacemos esto, que ya sabemos que queremos probar la hipótesis nula de que son iguales o no, ya sea cualquiera de las opciones, por ejemplo en microbiología, si el número de nemátodos parásitos intramusculares en un pez de una especie es igual a la otra especie, cualquiera, usted coge cualquiera ahí. Entonces usted tiene que determinar qué tipo de datos tiene, tipo de datos. Obviamente son datos cuantitativos. Por cualquier cosa que usted tenga que realizar en adelante. Y usted fija, tiene datos cuantitativos. Eso le va a indicar más o menos por dónde se va a ir. ¿Ok? ¿Qué quiere hacer? Comparar dos muestras. Vamos entonces nosotros al mapa que yo les mandé. El mapa dicen los brasileros. Acá ustedes tienen otro nombre, ¿verdad? Yo puse aquí en la presentación mapa estadístico porque así se dice en Brasil. Usted me disculpa. Es esto que está aquí. Ok, entonces, ¿qué yo quiero? Yo quiero probar que hay diferencias entre dos muestras. Entonces, ¿mis datos son paramétricos? Si mis datos son paramétricos, yo me voy por aquí y yo no conozco la varianza. Si yo no conozco la varianza, entonces yo tengo que determinar si mis datos son pareados o no son pareados. En este caso dije que son independientes, entonces no son pareados, son independientes. Entonces yo quiero determinar es esto. Yo no conozco la varianza, por lo tanto yo uso una prueba de t-student. Y si yo tuviera estadística no paramétrica, yo me vengo por aquí y entonces la máquina, yo me pregunto, ¿los datos son independientes? Sí, son independientes. Entonces, si son independientes, tengo tres opciones. Wolfowitz, Kolmogorov-Smirnov y Udemann-Wiener. Kolmogorov-Smirnov se usa para comparar histogramas de frecuencia, dos histogramas de frecuencia. Y Wolfowitz es un test de tendencias. Por ejemplo, un test de racha. Ese sirve para determinar cuando hay un concurso, por ejemplo, un concurso de canto y hay 5 jueces, el test de racha le dice a uno si los jueces tienen la misma tendencia o las puntuaciones son al azar. En pocas palabras, si los jueces puntúan mal a las mujeres y puntúan bien a los hombres o puntúan mal a los blancos y puntúan bien a los negros, entonces eso se hace con un test de racha. Ok, entonces eso no es el caso nuestro, por lo tanto nosotros utilizamos Udemann-Wiener. Entonces, mis datos son paramétricos,
o no son paramétricos. Eso es lo siguiente que yo tengo que hacer. Tengo que determinar la normalidad. Entonces, antes de determinar la normalidad, ¿qué hago? Hago la estadística básica para ver cómo se distribuyen mis datos. Yo copio en Biostat, si es que lo quiero hacer en Biostat o en Paso, donde lo vayan a hacer. Ahora, aprovecho para decirle cómo se pone el título en el Biostat. En el Biostat, para ponerle el título a las variables, yo me paro en la primera celda, aprieto el botón en las versiones modernas de Windows, en la más nueva, ¿verdad? Aprieto el botón de la banderita de Windows y F2 y me sale una ventanita y le pongo el título, la letra A en este caso. Me paro en la segunda, doy clic, hundo la tecla de ventanita de la banderita de Windows en el teclado F2 y le pongo la B. Si usted tiene una versión de Windows que no es la 10, las últimas versiones de 10, usted simplemente le da F2 y le sale la ventanita y pone los títulos. Entonces ahí usted va a estadística descriptiva, escoge las dos variables y ya tiene las dos estadísticas descriptivas. La copia, la edita y la copia y confirma que va a copiar, se va al Excel y lo coloca. Y aquí simplemente lo sustituyo por A y aquí lo sustituye por B. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué más? En secuencia. Bueno, vamos a hacer la gráfica de caja y bigotes. La puedo hacer en Excel, la puedo hacer allá. Bueno, ya estoy en Biostat, la hago en Biostat. Hago la gráfica de caja y bigotes. Profesor. Dígame. Solo como un comentario, en la parte de ponerle el nombre, los que estamos usando portátiles, se hace con Windows, FN y F2. Wow. Windows, FN y F2. Ajá. Windows, la tecla de Windows, de FN y F2, la de Function, que es FN. Gracias, profesor. Qué bueno, qué bueno. Qué buena información. Bueno, entonces hago la gráfica de caja y bigotes, la escojo en este caso, y copio. Cuando le digo copiar, perdón, y la gráfica de caja y bigote que me está diciendo que probablemente las muestras son diferentes, ¿verdad? Porque las cajas no se tocan. Lo que se tocan son los valores extremos de esta variable, y a mí nadie me asegura que estos valores no sean outliers o datos atípicos o extremos. Entonces probablemente haya diferencia entre las dos. Una vez que ya yo tengo una idea más o menos que las dos son diferentes, ¿verdad? Yo simplemente lo confirmo aquí. La mediana es 15 y la otra es 33. Sí, hay mucha diferencia. Y la media es 15 y la otra es 32. Perfectamente pueden ser diferentes. Las desviaciones estándar son relativamente estrictas para cada uno, son relativamente semejantes para cada uno, por lo tanto, eso significa que no se tocan. ¿Ok? Lo único es que la variabilidad de la primera muestra es mucho mayor que la variabilidad de la segunda. Entonces vamos a hacer la prueba para confirmar. Ya tengo los datos en Excel, en Biostat. Le digo a la máquina, si determino primero si los datos son normales, voy al análisis de D'Agostino, repito de nuevo, voy a determinar la normalidad, estadística, normalidad, D'Agostino, escojo los dos datos, ejecuto y copio. Confirmo que voy a copiar, repito entonces, estadística, normalidad, la prueba de D'Agostino o cualquiera que ustedes quieran, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro, Will, escojo los dos datos, ejecuto, edito, copio y confirmo que voy a copiar. Me lo llevo para allá, para mi Excel, y lo tengo aquí. Y aquí tengo entonces la información de la normalidad. ¿Y qué me dice? Si esto es menor que 0,0, o sea, si esto me dice P0001, 0,1 o 0,5, no son normales. Los datos no son normales. ¿Ok? Pero yo les dije a ustedes, bueno, hay que tratar de usar esta. Si los datos no son normales, ¿qué sucede? Hacer la transformación. Pienso que una competencia, como le digo, está relacionada a la habilidad de desarrollar un aspecto.
Y una... Ay. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que transformar los datos para ver si son normales o no. Como son datos cuantitativos, no son porcentajes, son datos cuantitativos. Como son datos cuantitativos y no hay ningún cero incluido en ninguna de las dos columnas, yo hago el cálculo del logaritmo. Entonces acá hago aquí el logaritmo de la A y acá hago el logaritmo de la B. Entro aquí, le doy igual. Profe, dígame. Usted disculpe que yo lo interrumpa, pero yo no sé si es problema mío de mi video o todos tienen el mismo problema, pero desde que comenzó a calcular yo nada de eso lo he visto y estoy parada en... Me hubiera dicho eso antes, mija. Es usted, profesora. A mí me pasó también. Yo salí y volví a entrar porque no se veía la presentación. ¿Y ahora usted está viendo, profesora? Ahorita estoy viendo el cuadro de Excel en donde tiene ¿cómo se llaman? Los datos estadísticos que sacó. El tamaño de la muestra, mínimo, máximo. Puede ser, sí. Déjame conectar. Ok. Sí. Entonces sigamos. Si aquí yo le doy igual log, abro paréntesis y le pincho, le doy clic a la primera variable, ella me calcula el logaritmo. Simplemente me voy aquí al borde, aquí un cuadrito verde más oscuro que está en la esquinita inferior derecha, cambio la forma del cursor y la jalo para la derecha y ella me calcula el otro logaritmo. Y una vez que yo estoy ahí, yo me paro aquí y le doy doble clic y la máquina me lo calcula para todo. Repito. Me voy a la primera celda. Voy a ponerme aquí. Me voy a la primera celda, le doy igual. Le digo log de logaritmo, abro paréntesis, le doy clic al 9, que es la primera variable, cierro el paréntesis, le doy enter y la máquina me hace el logaritmo de 9. Yo me paro aquí en el cuadrito verde, en la cajita, en la parte inferior derecha, cambio la forma del cursor que está blanco, me lo pone en negro y deslizo a la siguiente variable y automáticamente me hace el cálculo del logaritmo de 28. Si yo me paro aquí en la esquinita, cambio la forma del cursor y le doy doble clic, la máquina me calcula el logaritmo de toda la serie de datos. Una vez que yo tengo el logaritmo de toda la serie de datos, yo copio normalmente y lo pego al lado. Pego. Ahora que tengo aquí, ahora aquí yo tengo el log de A. ¿Qué pasó aquí? Disculpen. De aquí tengo el log de A, perdón. Log de A, y acá tengo el log de B. Listo. Ahora voy a hacer la normalidad de estos dos. Entonces, yo entro a estadística,